Bueno, cantidad de calor. El contacto térmico entre objetos a distintas temperaturas produce una transferencia de energía de un objeto a otro. Esta se da solamente por una diferencia de temperatura y la vamos a denominar transferencia de calor. Y la energía que se transfiere de esta forma se llama calor. Como unidades nosotros vamos a trabajar con caloría, que la caloría es el calor que necesito para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 a 15,5 grados. Mientras que el BTU es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 libra de agua de 63 Fahrenheit a 64 Fahrenheit. Un BTU son 252 calorías y 1 libra son 454 gramos. ¿Sí? Esto lo vamos a anotar, así lo tenemos como referencia. Vamos a ver ahora un experimento que hizo Joule, que es el equivalente mecánico del calor. Si ustedes se dan cuenta, acá tienen un recipiente que tiene un eje. El eje adentro tiene unas paletas, ¿sí? Fíjense, acá tiene una manivela. Yo cuando giro esto, estas paletas van a girar acá. Fíjense que esa manivela tiene dos hilos. Un hilo viene por acá, tiene agarrado una masa, otro hilo viene por acá y tiene agarrado una masa. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es girar la manivela hasta que las masas suban una cierta altura h. ¿Sí? Entonces fíjense, la energía potencial gravitatoria acumulada con respecto al eje que pasa por la base del recipiente va a ser 2 por m por g por h, ¿sí? Porque son dos masas por g por h, ¿sí? La energía potencial. Entonces, ¿ahora qué se hace? Yo saco la mano de acá. Si saco la mano de acá, las masas van a caer. Cuando las masas caen, esto que está acá va a girar. Entonces, esa energía potencial hace que la temperatura del agua aumente debido a la fricción que hay entre las paletas y el agua. ¿Se entiende lo que hizo Joule? Sí, sí. Entonces, Joule encontró que esta pérdida de energía potencial es proporcional a la masa y a la temperatura del agua, y que 4,18 Joule de energía mecánica elevan la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado. Después, bueno, se hicieron mediciones posteriores más precisas y dan que en lugar de 4,18 son 4,186 Joule. Fíjense que Joule estuvo muy cerca para la época. Fue muy bueno lo que hizo. La elevación de temperatura de 1 gramo de agua en un grado centígrado coincide con la definición de caloría. Por lo tanto, una caloría va a ser 4,186 Joule, que es el equivalente mecánico del calor. Vamos a ver qué es el calor específico. Si el calor fluye hacia un objeto, la temperatura del objeto aumenta, suponiendo que no hay cambio de fase, ¿sí? Ahora vamos a ver lo del cambio de fase. Este aumento de temperatura varía de un material a otro. Por ejemplo, si yo necesito 4186 Joule para elevar la temperatura en 1 grado de 1 kilogramo de agua. Y solo 387 Joule para elevar 1 kilogramo de cobre. ¿Sí? Bueno, fíjense la diferencia. La cantidad de calor necesario para cambiar la temperatura de un material dado es proporcional a la masa del material y al cambio de temperatura. Entonces vamos a definir como capacidad calorífica C mayúscula a la cantidad de calor en función de la diferencia de temperatura. ¿Sí? Esta es la fórmula, podemos usarla así como está acá, o la cantidad de calor es la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura. Generalmente vamos a calcular la cantidad de calor nosotros. Fíjense ahora, vamos a ver la capacidad calorífica. La capacidad calorífica o calor específico se hace con la C minúscula, ¿sí? Entonces, la capacidad calorífica, C mayúscula, y el calor específico con la C minúscula, que va a ser igual que la anterior. Fíjense que antes
la capacidad calorífica era la cantidad de calor dividido la diferencia de temperatura, vendría a ser, el calor específico sería la capacidad calorífica por unidad de masa. ¿Sí? Es lo mismo, pero por unidad de masa. Entonces, mientras mayor sea el calor específico de un material, más calor se debe agregar a una masa determinada para causar un cambio de temperatura. Cuando yo aumento la temperatura de un objeto, la variación de temperatura y la cantidad de calor son positivos y corresponde a la adición de energía a un sistema u objeto. En cambio, cuando la temperatura disminuye, Q y ΔT son negativos y corresponde a una quita de calor. El alto calor específico del agua es responsable de las temperaturas moderadas cerca de las grandes masas de agua. A medida que la temperatura de un cuerpo de agua disminuye durante el invierno, la energía se transfiere del agua fría al aire mediante calor, lo que aumenta la temperatura del aire. Fíjense, acá tenemos una tabla con los calores específicos a la presión de una atmósfera y 20 grados centígrados, ¿sí? A menos que se indique otra temperatura. Esta tabla está toda acá, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, fíjense, todos estos son a 20 grados, menos el hielo que está a menos 5, el agua líquida que está a 15 y el vapor que está a 110, ¿sí? Estos valores que están acá ahora los vamos a usar en los problemas. Entonces, fíjense, vamos a ver un problema. El primer problema dice así. Cuando hace frío, esperen que voy a poner para escribir. Dice, cuando hace frío, un mecanismo importante de pérdida de calor del cuerpo humano es la energía invertida en calentar el aire que entra a los pulmones al respirar. En un frío día de invierno, cuando la temperatura es de menos 20 grados, ¿sí? ¿Cuánto calor se necesita para calentar la temperatura corporal a 37 grados, los 0,5 litros de aire intercambiados con cada respiración? Supongamos que la capacidad calorífica específica del aire es de 1,020 joules sobre kilogramo Kelvin y que un litro de aire tiene una masa de 1,3 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces nosotros vamos a decir así. A ver, vamos a poner temperatura inicial va a ser la de los menos 20 grados. Temperatura final van a ser los 37 grados. Después tenemos que ver qué calor se necesita para calentar los 0,5 litros de aire intercambiados con cada respiración. Después tenemos que la capacidad calorífica específica del aire, lo voy a subrayar, capacidad calorífica específica del aire, es de 1020 o 1,020 joules sobre kilogramo Kelvin. Y tenemos que la masa del aire, lo voy a subrayar acá, la masa del aire es de 1,3 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿sí? Acá es menos 3 a la menos 3. Entonces, la cantidad de calor por respiración, vamos a hacer el punto A, va a ser cantidad de calor, la vimos recién, era masa por la capacidad calorífica, por la diferencia de temperatura. Entonces, la masa, dijimos que era la masa de 0,5 litros de aire, o sea que va a ser 0,5 por 1,3 por 10 a la menos 3, 1,3 por 10 a la menos 3, por la capacidad calorífica, que vimos que la capacidad calorífica era de 1,020 joules sobre kilogramo Kelvin, por la diferencia de temperatura, que es temperatura final, 37 menos 20. Esto les da 38 joules, ¿sí? Esta es la cantidad de calor intercambiado en cada respiración. ¿Se entendió esto, chicos? Sí. Sí, profe. Bueno, fíjense. Ahora me dice,
Profe, tengo una duda. Sí, Porque dice que un litro de aire tiene una masa de 1,3 por litro de aire. Nosotros tenemos 0,5 litros de aire, ¿o no? claro, por eso cuando lo multiplico acá, fíjate, cuando pongo 0,5, ya te divide la Ah, masa por la claro. mitad, Sí, claro, claro. ¿sí? Bien. Entonces, tenemos eso. Después me dice cuánto calor se pierde por hora si se respiran 20 veces por minuto. Bueno, a ver, ya eso por ahí no tiene tanto que ver con el tema que estamos viendo de calorimetría. Pero fíjense, nosotros tenemos 20 respiraciones por minuto. Por una hora, que son 60 minutos, vamos a tener 1200 respiraciones en una hora. ¿Sí? Entonces, si yo sé que por respiración gasto 38 joules, en una hora, ¿cuánto cantidad de calor voy a gastar? ¿Qué les parece? 445.600 boba. Excelente. Lo que él hizo fue hacer 1200 por 38. Entonces, lo que va a gastar es 45.600 joules en una hora. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora el problema 18. Hay muchos problemas, pero van a ver que hay varios que no los vamos a hacer. Yo se los voy a tachar así directamente, no los van a estudiar. Fíjense, el problema 18 dice así. Esperen que encuentro el puntero que lo perdí. Ahí está. Una caja con fruta con masa de 35 kilogramos y calor específico de 3,650 joules sobre kilogramo Kelvin, baja deslizándose por una rampa. Vamos a dibujar la rampa. Tengo la rampa. Tengo una caja. Me dice que esa caja baja deslizándose por una rampa de 8 metros de longitud. ¿Sí? Me está diciendo que la rampa esta tiene 8 metros. ¿Sí? Si es un triángulo rectángulo sería la hipotenusa, es de 8 metros. Inclinada 36,9 grados bajo la horizontal. O sea que este ángulo que está acá es de 36,9 grados. Dice, si la caja estaba en reposo arriba de la rampa y tiene una velocidad de 2,5 metros sobre segundo en la base, me dice que acá en la base tiene una velocidad B de 2,5 metros sobre segundo, me dice cuánto trabajo efectuó la fricción sobre ella. ¿No, no es la final la que te da, la de la base? Estaba en reposo. Claro, por eso yo pensé que la inicial era 0 y como que la final era Claro, cuando es como llegaba a que 3 metros. está en reposo y después se empieza a mover con una velocidad de 2,5. ¿Es constante? Yo pensé que era acelerado, que tipo pasaba de 0 a 2,5. Claro, en realidad podría estar mal el enunciado, ¿no es cierto? Podríamos decir que tenemos la caja Es que es baja. acelerado, empieza en 0 y termina en 2,5 al llegar al final de la Claro, rampa. nosotros vamos a ver si la caja está en reposo arriba y tiene una velocidad en la base. Está bien, tiene razón. Sale con una velocidad de 0 acá y acá la velocidad es 0. Y acá llega con una Ahí es velocidad de 2,5. 2,5. Ahí está, muy bien. Entonces, ¿cuánto trabajo efectuó la fricción sobre ella? Nosotros sabemos que acá arriba vamos a tener la energía potencial que va a ser M por G por H. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que el trabajo va a ser igual a la energía, va a ser M por G por H, que vamos a tener que calcular esta altura que tenemos acá, más la energía cinética, que es la de la fricción, o sea que va a ser 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Sí?
Hacemos la cuenta de esto, hay que hacerla esta cuenta porque no la tengo. Acá lo que podemos hacer es sacar factor común la masa, me va a quedar G por H más 1/2 de la velocidad final al cuadrado. ¿Sí? Esta masa es de 35 kilogramos, el G es el 9,8. La altura no la conozco, pero la puedo sacar a la altura. Fíjense que yo conozco el ángulo, conozco la hipotenusa y este sería el cateto opuesto. O sea que yo voy a decir que seno de 36,9 es igual al opuesto que es H sobre la hipotenusa que es 8. O sea que H es 8 por el seno de 36,9. Y la velocidad final es la de 2,5, como me dijeron ustedes, ¿sí? Bueno, habría que hacer esta cuenta. Después me dice, primero me dice cuánto trabajo. Después me dice, si la cantidad de calor es igual a la magnitud de dicho trabajo, pasa a la fruta y ésta alcanza una temperatura final uniforme. ¿Qué magnitud tiene el cambio de temperatura? ¿Qué me está diciendo ahora? Que la cantidad de calor va a ser igual a este trabajo que calculamos acá. Y me pide calcular el cambio de temperatura. Bueno, nosotros sabemos que la cantidad de calor es igual a la masa por la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura. Me está pidiendo la diferencia de temperatura. O sea que va a ser la cantidad de calor sobre la masa por la capacidad calorífica. ¿Sí? Y sobre el calor específico, perdón. Y el calor específico es lo que tenemos acá de dato. ¿Sí? ¿Lo pueden terminar solos ahora este problema? No ahora, después. Sí, sí. Bueno, bien. El problema 19 no lo vamos a hacer. El 19 no, lo tachamos. El problema 20 sí lo vamos a hacer. Fíjense, este no. El 21 tampoco. Hay muchos que no lo vamos a hacer. Y el 20 sí. El 20 dice, tratando de mantenerse despierto para estudiar toda la noche, ¿les suena raro eso a ustedes? Un estudiante prepara una taza de café colocando una resistencia eléctrica de inmersión de 200 watts en 0,32 kilogramos de agua. Entonces me dice, ¿cuánto calor debe agregarse al agua para elevar su temperatura de 20 a 80 grados? ¿Sí? Bueno, ahí lo que yo voy a necesitar es el calor específico del agua. Vamos a la tabla. Calor específico del agua líquida son 4186 joules sobre kilogramo grado centígrado, o, que es lo mismo, acuérdense, joule sobre kilogramo grado Kelvin. Entonces, vamos a decir que la cantidad de calor va a ser la masa por el calor específico que vimos recién, por la diferencia de temperatura. Entonces, la masa era de 0,32 kilogramos, 0,32 kilogramos, por el C, que era 4186, ¿no es cierto? 4186. Por delta T, que es 80 menos 20. Profe, ¿Sí? pero como está 20, que no importa la temperatura para el C, porque es Ah, chiquito. porque el C, acá decía a 15 grados, ¿vos me decís? ¿Cuál es bien lo que me querés decir? Sí, eso. Sí, pero fíjate que 15, 20 grados, eso más o menos, 15, 20 grados es lo mismo. En realidad, a ver, se podría ajustar esto un poquito más, y en algunos problemas se Se puede pone hacer una regla de 3, cualquier cosa, así 4000, que es la claro, de 20. 4190. Este dato debe dar de la regla de 3. Vos decís 4186. A ver, vamos a hacerlo. Es a 15. A 20. Fíjate si no da 4190. ¿Tiene la calculadora ahí? Si no, yo la busco acá un segundo.
Yo no la tengo al menos la calculadora. Me Esperemos perdí un segundo. al hacerla porque me dio 5.000 y algo. 4.186 por 20 dividido 15. O lo hice mal. Sí, me dio 5.500. Bueno. Sí, pero no es tan lineal así. Bueno, está bien. ¿El 5.500 les da? 5.580. Bueno, 5.500 ponemos acá. 80 menos 20, bueno, hay que hacer la cuenta esta. Después me dice, ¿cuánto tiempo se requiere? Suponiendo que toda la potencia se invierte en calentar el agua. Vamos de vuelta. ¿Cuánto tiempo se requiere? O sea, para calentar el agua de 20 a 80, y suponer que toda la potencia se invierte en calentar el agua. Si ustedes se acuerdan, ustedes saben que trabajo es potencia por tiempo, o energía. Entonces, nosotros vamos a decir que el tiempo va a ser trabajo sobre potencia. ¿Y qué vimos nosotros recién? Que la cantidad de calor era el trabajo, o sea que va a ser Q sobre P. El Q lo sacamos recién acá. Y el P es la potencia activa que tenemos acá. Chicos, ¿me escuchan? Porque acá me dio como que hubo una baja de la señal. Sí, se Un cortó, pero poquito. volvió. Bueno, sí, entonces habría que esperar que voy a buscar la calculadora. Esperen un segundo. Ya tengo a la cativa, floco. Bueno, a ver. La Q me dio 0,32. 105.600 y el tiempo me dio 528 segundos. Para. 528 segundos. ¿Y esto? ¿Cuál? ¿La Q cuánto? 105.600 Joule. Exacto. Bueno. Está bien. Bueno, listo. Problema 21 no lo hacemos. Y problema 22 tampoco. Bien, este tampoco. Vamos entonces ahora a calorimetría. ¿Venimos bien hasta acá, chicos? Sí, sí. Bueno, a ver. Yo le pasé a Martín y a los dos Martínez le pasé una práctica, que es la que quiero que hagan de calorimetría. Van a ver que esa práctica está muy buena, son problemas que están bárbaros para ver este tema. Cualquier cosa después, si no, me preguntan a mí sobre esos problemas. Pero bueno, vamos a ver entonces calorimetría. Para medir el calor específico de un material, vamos a llamarlo CX, y que tenga una masa M, debemos calentar una muestra del mismo a una temperatura conocida y luego colocamos la muestra en un recipiente térmicamente aislado, que lo vamos a llamar calorímetro, ¿sí? Este recipiente aislado que tenemos acá es el calorímetro, que contenga una masa de agua Ma a una temperatura que sea la temperatura del agua menor a la temperatura de la muestra, ¿sí? Entonces fíjense, tenemos el calorímetro aislado, tenemos un agitador, tenemos un termómetro y tenemos una muestra, ¿sí? Recuerden que también tenemos agua, que va a estar a una temperatura, la muestra va a estar a otra temperatura. Entonces, agitamos, esperamos el equilibrio térmico y luego medimos la temperatura final de equilibrio entre el cuerpo, que sería la muestra, y el agua. Entonces vamos a decir, el calor cedido por la muestra, ¿sí? Porque esta muestra va a ceder calor, va a ser M por el C de la muestra por la diferencia de temperatura, o sea, la temperatura final menos la inicial de la muestra. El agua va a absorber calor que fue cedido por la muestra.
Entonces, el calor del agua va a ser el M del agua por el C del agua por la temperatura final menos la temperatura del agua. Y el calor absorbido por el recipiente va a ser calor del recipiente, la masa del recipiente por la capacidad del recipiente por temperatura final menos la temperatura del agua. ¿Sí? Fíjense que los tres van a tener la misma temperatura final cuando estén en equilibrio. Entonces, por conservación de energía, la suma de los calores tiene que ser igual a 0. O sea, calor de la muestra más calor del agua más calor del recipiente. Reemplazo cada uno, fíjense. Vamos a poner para escribir. Reemplazo el calor de la muestra. Reemplazo calor de la muestra por lo que es el calor de la muestra, calor del agua por el calor del agua, calor del recipiente por el calor del recipiente. De todo esto, vamos a llamar a TF menos TA delta TA. Fíjense que lo tenemos acá, TF menos TA y TF menos TA. Y TF menos TM lo voy a llamar delta TM. De esta ecuación, despejamos la capacidad calorífica del material, o sea, de la muestra. ¿Sí? La diferencia de temperatura puede estar en grados centígrados o en Kelvin. Entonces, fíjense, vamos a ver ahora calor latente y cambio de fase. En algunas ocasiones, la transferencia de calor no da lugar a un cambio de temperatura. Eso ocurre cuando las características físicas de la sustancia cambian de una forma a otra, y esto se conoce como cambio de fase. Fíjense, si yo tengo un sólido, lo fusiono, voy a tener líquido. Y si al líquido lo vaporizo, voy a tener vapor o gas. Ahora, si yo tengo vapor o gas, lo condenso, voy a tener líquido. Y si tengo líquido y lo solidifico, voy a tener un sólido. En todos estos cambios de fase, ocurre un cambio de energía interna, pero no de temperatura. La energía necesaria para cambiar de fase una cierta masa es Q igual más menos M por L. ¿Por qué acá pongo más menos? Bueno, a ver, primero, M es la masa de la sustancia. L es el calor latente, depende de la sustancia y el tipo de cambio de fase. El signo, más menos, tiene que ver. Si yo voy a pasar de sólido a líquido, o sea que voy a hacer una fusión, o voy a hacer una vaporización, o sea, fusión. Escribe ahí, fusión y vaporización, vamos a usar el positivo. Y ahora, si yo voy a hacer una condensación o una solidificación, vamos a tener que usar el signo negativo. El calor latente de fusión y solidificación son iguales, lo único que tienen distintos signos. Y el calor latente de condensación y vaporización son iguales, pero de distintos signos, ¿sí? O sea, en valor absoluto van a ser iguales. Fíjense, acá tenemos una tabla de calores latentes a la presión de una atmósfera. Estas son todas las tablas que ustedes van a poder tener. Y ahora fíjense, vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero llevar la energía, quiero calcular la energía para llevar 1 gramo de hielo de menos 30 a 120 grados. ¿Sí? Entonces fíjense, el hielo. Primero, yo voy a tener que ir de menos 30 a 0. ¿Por qué hasta 0? ¿Qué les parece? Porque después, ¿qué va a haber? ¿Un qué? O sea, es la temperatura que cambia de estado. Cambia de estado. Muy bien. Entonces yo voy a decir que la cantidad de calor para ir de menos 30 a 0 va a ser la masa por el C del hielo por delta T. Entonces, la masa es de 1 gramo, que sería 1 por 10 a la menos 3 kilogramos, por el C del hielo, ¿sí? Que era 2090, vamos a ver si está acá, el C del hielo. No, eso lo tenemos acá. C del hielo, 2100. ¿Y cuánto usamos allá? 2090, ¿sí? Bueno. Por la diferencia de temperatura, que es la temperatura final de 0, menos la inicial, que es de menos 30. Ahora,
fuimos de menos 30 a 0, gastamos 62,7 Joule, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó ahora? Hay una fusión, ¿sí? Fíjense, nosotros teníamos un sólido, va a haber una fusión para pasarlo a líquido. Vamos a calcular qué energía necesitamos para pasarlo de sólido a líquido. Entonces, para pasarlo de sólido a líquido, vamos a decir que Q es M por LF. Acuérdense que es positivo porque estoy haciendo una fusión. Entonces, la masa por el L de fusión, que el L lo tenemos acá. Bueno, acá no está el L del hielo, pero el L del hielo es 3,33 por 10 a la 5, y me da 333 Joule, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá estoy graficando temperatura en función de la cantidad de calor. Para ir de menos 30 a 0, necesité 62,7 Joule. Ahora, para hacer el cambio de estado, fíjense que el cambio de estado se hace a la misma temperatura, pero necesité 333 Joule de energía, ¿sí? O sea que en total ya llevo gastado 396 Joule, que sería los 333 más los 62,7. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en líquido, ¿sí? Entonces, para seguir subiendo la temperatura ahora, ¿qué tengo que subir? Estoy en 0 y tengo que ir de 0 a 100. ¿Por qué hasta 100? Porque en 100, ¿qué va a pasar? ¿Otro qué? Otro cambio de estado. Otro cambio de estado. Entonces, voy a decir que Q va a ser M por C por delta T, M por el C ahora del agua, ¿sí? Acá era el hielo, ahora es el del agua, por delta T, que es 100 menos 0. Me da 419 Joule. Entonces, para ir de acá hasta acá, gasté 419 Joule. En total, ya llevo gastado 815. Ahora, estoy acá en líquido, pero cuando llegué a 100, yo todavía tengo que llegar a 120, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Va a haber un cambio de estado, se va a evaporar el agua, va a haber una vaporización. Entonces, tengo que calcular el calor de vaporización, que también va a ser positivo. M por LB me va a dar 2260 Joule, ¿sí? Entonces, la energía que pasé para tener agua más vapor es la más grande, fíjense, 2260 Joule. Y ahora me falta subir de 100 a 120. Entonces, para ir de 100 a 120, hago M por el C del vapor por delta T, me da 40,2 Joule. ¿Sí? En total, gastamos 3110 Joule para llevar 1 gramo de ¿Esos agua. valores de L dónde están? Los valores de L se los voy a dar yo. Están en esta tabla, pero justo los del agua no están. El del agua sí está. 333. Y el de vaporización también, 2260. Fíjate. Para ver. Kilojoule. Son kilojoule, ¿sí? Son kilojoule. Esperen que estaba escribiendo en la pantalla. Son kilojoule. Fíjate. Uno es este de acá, es 3,33. Acá lo pone 3,33 por 10 a la 6. Si no, sería 333 kilojoule por 10 a la 3, que es lo mismo, ¿sí? La tabla te decía kilojoule. Mira acá. Esto sería 333 por 10 a la 3. Y esto sería 2000 por 10 a la 3 también. Está escrito distinto acá, pero son de esa tabla. Bueno. Listo. Entonces, fíjense. En el punto de fusión, el calor latente no actúa para aumentar la temperatura, sino que se emplea para vencer la energía potencial asociada con las fuerzas entre las moléculas. En el ejemplo era 333 Joule. Se debe realizar trabajo contra estas fuerzas de atracción
para liberar las moléculas de sus posiciones relativamente fijas en el sólido. En el líquido, las fuerzas entre moléculas son más débiles, de manera que tienen suficiente libertad para moverse una sobre otra. ¿Sí? Fíjense. También vemos que se requiere mucha más energía para que las moléculas que se mantienen juntas en la fase líquida escapen a la fase gaseosa. En el ejemplo era de 2260 Joule. ¿Sí? Para escapar a la fase gaseosa necesitábamos 2260 Joule. La distancia promedio entre las moléculas aumenta enormemente en la fase gaseosa y en consecuencia el calor de vaporización por lo general es mucho mayor que el calor de fusión para una dada sustancia. Entonces fíjense, vamos a hacer ahora un par de problemitas más. Espérenme, me dice, antes de someterse a su examen médico anual, siempre pierdo puntero, un hombre de 70 kilos, cuya temperatura corporal es de 37 grados, consume una lata de gaseosa. Una lata entera de gaseosa, 0,355 litros, que dice que es principalmente agua. Nosotros vamos a tomar a la gaseosa como si fuese agua, que está a 12 grados. Determinar su temperatura corporal una vez alcanzado el equilibrio. Despreciar cualquier calentamiento por el metabolismo del hombre, y me dice que el calor específico del cuerpo del hombre es de 3480 Joule sobre kilogramo Kelvin. Entonces fíjense, ¿qué vamos a decir nosotros? Vamos a decir que H vamos a hacer referencia al hombre, y con A vamos a hacer referencia al agua. Y vamos a llamar T, va a ser la temperatura de equilibrio final, TF. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la cantidad de calor del agua más la cantidad de calor del hombre tiene que ser igual a... ¿A cuánto? ¿Qué vimos antes? ¿A 0? A 0, ¿sí? Acá. La cantidad de calor tiene que ser igual a 0. Entonces esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a decir? La masa del agua por el C del agua por el delta T del agua, que es temperatura final, menos, que va a ser la misma, ¿no es cierto? Por eso no le pongo agua, menos la temperatura inicial del agua, más la masa del hombre por el C del hombre por la temperatura final, que es la misma, menos la temperatura inicial del hombre. ¿Sí? Entonces, de acá, y esto es igual a 0. Lo que me pide calcular acá es la temperatura final. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo podríamos hacer nosotros? Profe, Sí. tengo una duda. ¿Por qué era 0 la sumatoria? Porque siempre en equilibrio, mira, acá. Por conservación de energía, siempre la suma de las cantidades de calor tiene que ser igual a 0. Ah, está bien. ¿Sí? Por conservación de energía. Entonces, bueno, acá tenemos, a ver, la masa del agua, que es la de la lata gaseosa, son 0,355. Esto es 0,355. El C del agua, ¿a dónde está? ¿Lo dice? No, pero lo tenemos. El C del agua es 4190. 4190. Por la temperatura final menos la temperatura... ¿No ¿Sí? dijimos que era 5500? ¿A qué temperatura era? A 20. Y acá, ¿cuánto tenemos? Dice que está... A 37, pero el agua también. Dice, cuya temperatura... El hombre está a 37 grados. Y la lata de gaseosa Sí. está a 12. Ah, está bien ahí. ¿Sí? Bueno. O sea que la temperatura inicial es de 12. Más ¿Hacemos regla de 3 o no hacemos regla de 3? Mira, eso déjame que lo vea de dónde lo sacamos de otra tabla, porque la regla de 3 no me convence. Ok. ¿Sí?
Espérame que eso lo anoto porque no me gustó, dio mucho con el otro problema. No, yo pregunto nomás. para saber. No, está bien. Lo que vamos a hacer, yo veo bien de dónde saco eso y se los paso. No me gustó, que dio mucho. Pero bueno, yo después se lo confirmo eso. Ya lo anoté. Después tenemos la masa del hombre, que pesa 70 kilos. 70 por el C del hombre, que dice que es de 3.000, acá me lo da, 3.480. Por la temperatura final menos la inicial del hombre, que estaba en 37. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Bueno. Acá, chicos, ¿quieren que lo hagamos esto? Si no, lo que hay que hacer es multiplicar esto con esto, hacer distributiva con TF, multiplicar esto con esto, multiplicárselo al 12. Hay que hacer toda la cuenta. Si hacemos toda la cuenta, les va a dar que la temperatura final es igual a 36,85 grados centígrados. Si yo estaba en el pizarrón la hacía, chicos, pero acá con la tableta se me complica un poco. Y después me dice que ve el cambio en su temperatura corporal. Me dice, el hombre tenía 37 grados, ¿sí? Cuando tomó la lata de gaseosa bajó a 36,85. O sea que el cambio de temperatura corporal, ¿de cuánto es? 37 menos 36,85, ¿cuánto es esto? 0,15. 0,15, claro. Me dice, ¿es lo bastante grande como para medirse con un termómetro médico? ¿Qué les parece? No. No, ¿sí? Se puede medir con algún termómetro digital que sea muy sensible, pero con los termómetros que tenemos en casa no lo vamos a medir eso. ¿Sí? Bueno. A ver, vamos a hacer el 24 ahora. Una bandeja para hacer hielo con masa despreciable contiene 0,35 kilogramos de agua a 18 grados. Me dice, ¿cuánto calor debe extraerse para enfriar el agua a 0 grados y congelarla? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer acá? Vamos a decir que Q es igual a M por C por delta T, pero también ¿qué vamos a tener acá? Teníamos agua. ¿Y al agua qué le queremos hacer? Congelarla. Va a haber un ¿qué? Va Va a haber un cambio de estado. O sea que acá tengo que ver algo por M por LF. ¿Sí? Acá quería poner más o menos. Vamos para acá. Yo la quiero congelar. Quiero ir de líquido a sólido. Acuérdense, lo que iba para allá era positivo y lo que iba para la izquierda negativo. O sea que acá vamos a tener un menos. Menos eso. Y esa va a ser la cantidad de calor que debo extraer para enfriar el agua. ¿Sí? O sea que esto me va a quedar M por C por delta T menos LF. Y esto me queda 0,35 por 4190. Estoy haciendo eso. Paréntesis. Por delta T, que es 0 menos 18, porque tenía 18 y lo voy a llevar a 0 grados, menos el LF, que es 334 por 10 a la 3 Joule sobre kilogramo. Esto me da menos 1,43 por 10 a la 5 Joule. ¿Sí? Esa es la energía que debo extraerle para enfriar el agua y congelarla. ¿Se entendió, chicos? ¿Por qué le restaste el calor? Porque vos fíjate que yo voy a pasar de líquido a sólido. Viste que nosotros vimos que para el cambio de estado el calor es más o menos M por L. Si yo voy a hacer una fusión o una vaporización, se usa positivo.
Y si yo voy a hacer una condensación o una solidificación, se usa el negativo. Ah, claro, como que la cantidad de energía que vos tenés va a tener que tener, vas a tener que usar cierta cantidad de energía para En alcanzar la una, temperatura y cierta cantidad de energía para cambiar de estado. claro, en una voy a tener que poner energía y otra voy a tener que extraer la energía. Ah, claro, ok. ¿Sí? Por más que sea la misma temperatura, digamos, para cambiar estado tenés que sacar o poner energía. Claro, es a la Agregar. misma temperatura, pero tenés que sacar o poner. ¿Sí? Bueno. El 25 no lo vamos a hacer. A ver, el 25 no. Miren que lo tacho. El 26, sí, el 26 lo vamos a hacer. Miren que estoy mirando algunas cosas. ¿Puedes ver un cachito el 24 igual? Sí. ¿Qué hago? ¿Lo explico? ¿Lo vemos de vuelta? Gracias. No, no, ya está, ya está. Ah, Gracias. listo, listo. Buenísimo. Bueno, 25 no, 24. No, a ver, me fui. 24, ¿dónde está el 24? No, a ver. 25 dijimos que no, el 26, ese, está bien, estoy perdido. 26. ¿Qué velocidad inicial debe tener una bala de plomo a 25 grados centígrados para que el calor desarrollado cuando se detiene sea apenas suficiente para derretirla? Suponer que toda la energía mecánica inicial de la bala se convierte en calor y que no fluye calor de la bala a su entorno. Un rifle ordinario tiene una velocidad de salida mayor que la velocidad del sonido en el aire, que es de 34 metros sobre segundo. Entonces nosotros vamos a decir que la cantidad de calor va a ser M por C por delta T. Fíjense, me dice bala de plomo, está a 25 grados y quiere derretirla. ¿Sí? Si la quiere derretir, ¿qué va a haber? ¿Un qué? Un cambio de estado. Entonces, como la vamos a derretir, fíjense, vamos para acá. Yo la quiero, es como que la quiero vaporizar, ¿sí? Entonces, vamos a tener ahí más M por LF. Sí, voy a poner más porque la voy a derretir. Entonces me dice, ¿qué velocidad inicial debe tener una bala de plomo para que el calor desarrollado cuando se detiene sea lo suficientemente para derretirla? Entonces, ¿qué voy a decir yo? Que la cantidad de calor va a tener que ser igual a la energía cinética, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea que de esta ecuación lo que yo voy a despejar es la velocidad. Que me va a quedar que la velocidad es igual a 2 sobre M por C por delta T, más M por... Sí, La energía mecánica la tomamos como Q. sí. ¿Viste como los otros problemas que decíamos que la energía era igual a Q y es igual al trabajo? Sí. Eso ya lo vamos a tomar siempre así. No, ¿Sí? En este caso, la energía cinética más la potencial. En este caso, bueno, no tenemos potencial. Por eso la energía cinética sola. Y si ustedes hacen esta cuenta, a ver, vamos a reemplazar. Bueno, a ver, le voy a dar el valor, después ustedes háganlo, si no les da me avisan. 357 metros sobre segundo. ¿Qué es lo que tomamos, profe? Perdón, que dijiste que ya lo tomamos así. Vamos a decir que el trabajo y la energía es igual a la cantidad de calor. Ok. Ok, listo, gracias. Bueno, a ver. El 27 tampoco lo vamos a hacer. Estamos cortando bastante. Vamos a hacer el 28, sí. Vamos a hacer el 28, el 29. Ah, tenemos varios. Bueno, a ver, 28.
El 28 dice así. Un técnico de laboratorio pone una muestra de 0,085 kilogramos. Perdí el puntero de vuelta acá. De un material desconocido que está a 100 grados. En un calorímetro cuyo recipiente inicialmente está a 19 grados. Está hecho con 0,15 gramos de cobre y contiene 0,20 gramos de agua. La temperatura final del calorímetro es 26,1 grados centígrados. Me dice calcular el calor específico de la muestra. ¿Sí? Entonces vamos de vuelta. Un técnico de laboratorio pone una muestra de 0,085 kilogramos de un material desconocido que está a 100 grados. En un calorímetro cuyo recipiente inicialmente a 19 grados está hecho con 0,15 de cobre y contiene 0,20 de agua. Entonces, nosotros tenemos nuestro calorímetro. Me dice que el calorímetro está hecho de cobre, que tiene 0,2 kilogramos de agua. Y le pongo un material desconocido, sí, que sería la muestra, que era lo que habíamos visto antes, la muestra, que está a 100 grados centígrados, ¿sí? Me pide calcular el calor específico de la muestra, o sea, de esto que tenemos acá. Entonces nosotros vamos a decir que el calor perdido por la muestra, vamos, a ver si lo voy a escribir. El calor perdido por la muestra es el calor obtenido por el calorímetro. ¿Sí? Por el calorímetro y el agua. Entonces nosotros podríamos decir que el calor del agua más el calor del cobre, que es el calorímetro, menos Q, es igual a 0, ¿sí? Este es el calor perdido. Por eso le puse menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir yo ahora? Que la masa del agua por el C del agua por el delta T del agua más la masa de cobre por el C del cobre por el delta T del cobre es igual a Q. El menos este lo pasé para el otro lado. Y este Q decimos que es M por C por delta T. Lo que me está pidiendo calcular es el calor específico de la muestra, o sea que me está pidiendo calcular ese calor específico que tenemos ahí. Por lo tanto, ese calor específico que me está pidiendo va a ser la masa del agua por el C del agua por el delta T del agua más M del cobre por el C del cobre por el delta T del cobre sobre M por delta T. Si hacen esta cuenta les da 1013 Joule sobre kilogramo Kelvin. ¿Estamos, chicos? Ustedes después hagan las cuentas y cualquier cosa después cuando se ponen a redactarlo Solo una pregunta, para el delta T del agua, Sí. la temperatura del cobre y la del agua es la misma, ¿verdad? La O sea, temperatura del inicial, los cobre y 19 del agua es grados la misma. centígrados. Sí. Ah, Sí. sí, eso nomás quería estar seguro. Siempre la que es porque distinta es la de la tenía así, muestra. pero... Bien. Muy bien. Bueno. Vamos al 29, este es fácil, el 29 es cortito. Un lingote de plata de 4 kilogramos se seca, ahí puse se seca,
seca en un horno a 750 grados y se coloca sobre un gran, vamos de vuelta, un lingote de plata de 4 kilogramos, se seca, se saca de un horno, estaba bien, qué mal que estoy hoy, se saca. Discúlpenme, ahí está. Un lingote de plata. Con la victoria de Newell, 3-0, estás dulce. Claro, muy bien, Cesana. Me estuve acordando de vos todo el fin de semana con ese versito que dijiste el otro día, Cesana. ¿Cómo fue? Si no sana hoy, se sana hoy. Ah. Un lingote de plata de 4 kilogramos se saca de un horno a 750 grados y se coloca sobre un gran bloque de hielo. Suponiendo que todo el calor cedido por la plata se usa para fundir el hielo, ¿cuánto hielo se funde? Entonces vamos a decir, ¿qué vamos a decir? Que el calor, vamos a decir que el calor cedido por el lingote de plata va a ser igual a la masa del hielo por el L de fusión del agua. ¿Se entiende lo que dice ahí? Entonces de acá, yo voy a decir que la masa va a ser igual al Q cedido por la plata sobre el LF del agua. Y el Q cedido por la plata, que va a ser M por el C de la plata por el delta T sobre el L del agua. Entonces estos son 4 kilogramos por el C de la plata, que es 234 joules sobre kilogramo Kelvin, por el delta T, que va de 750, de 0 a 750. O sea que 750 sobre el L, que son 334 por 10 a la 3 joule sobre kilogramo. Y estos son 2,1 kilogramos. ¿Estamos, chicos? Sí, sí. Bueno. Yo no en la temperatura, la diferencia, el delta T. La inicial no es 750. Eso Sería iba a preguntar. 0 menos 750. Lo que déjame ver una cosa, eso sí está bien, 0 menos 750 acá te daría negativo, ¿sí? Sí. Pero es el calor cedido. Nosotros lo que estamos haciendo, ¿qué es? Estamos fundiendo el hielo. O sea, el calor se está pasando de la plata al hielo. Tenemos, a ver, Sería de hielo a líquido. claro, pero como es calor cedido, este calor que es cedido sería negativo, porque yo lo estoy cediendo. Entonces, como es cedido, vos le pones acá el menos acá adelante, le pones el menos acá adelante y te termina dando vuelta el delta T acá. Ok. No, tenía esa duda nomás, listo. Está bien. Sí, sí, yo cuando lo dije estaba pensando eso, pero está bien. Bueno, bien, chicos. Vamos a seguir un poquito más. El 30 después se los paso, así no los canso. Esperen que anoto que los paso. Así vemos una cosa más. Vamos a ver ahora la transferencia de energía térmica. Espérenme un segundito. Bueno. Transferencia de energía térmica. Conducción. Antes de colocar la barra de una llama de un mechero, las partículas microscópicas vibran alrededor de sus posiciones de equilibrio. Las moléculas en contacto con el calor
que entrega el mechero comienzan a vibrar con mayor amplitud. Luego, golpean a sus átomos vecinos y transfieren parte de su energía en las colisiones. Lentamente, los átomos más alejados de la llama aumentan su amplitud de vibración hasta que por último resultan afectados los que se encuentran en el extremo más alejado de la barra. Esta mayor vibración representa un aumento de la temperatura del material. En los metales, este efecto se incrementa debido al movimiento de electrones libres. Los gases son malos conductores debido a la gran separación entre sus moléculas. Se denomina flujo calorífico a la cantidad de calor que se transmite por conducción en un cierto intervalo de tiempo. ¿Sí? O sea que nosotros vamos a llamar flujo calorífico a la cantidad de calor que se transmite. Si yo tengo una pared, ¿sí? Vamos a llamar flujo calorífico a la cantidad de calor que se transmite a través de esa pared, y va a ser la cantidad de calor sobre la diferencia de temperatura, ¿sí? O sea que yo tengo una temperatura 1 y una temperatura 2, sería el delta T, ¿sí? Sería T2 menos T1. Fíjense, después de haber mantenido las caras durante tiempo suficiente a las temperaturas T1 y T2 en los puntos interiores de una lámina, la temperatura disminuye uniformemente con la distancia de la lámina. O sea, vamos a decir que ese flujo calorífico va a ser igual a una constante, que es un coeficiente de conductividad térmica, por el área de la placa. Esto es una pared, chicos. Hagan de cuenta que ustedes tienen una pared que la estoy viendo de costado, la estoy viendo desde acá. Estoy viendo así, de costadito a la pared. ¿Sí? El área de la pared por la diferencia de temperatura sobre la longitud de la pared, ¿sí? Espesor de la pared. Si ustedes se fijan, este K por A que está acá arriba, yo lo puedo poner acá abajo, K por A, es lo mismo. Entonces, pasa que si yo lo escribo así, T1 menos T2 sobre L sobre K por A, lo que yo puedo hacer es decir que L sobre K por A lo llamo R, que sería la resistencia térmica de la pared. Entonces yo puedo decir que el flujo calorífico va a ser delta T sobre R. ¿Sí? Es una forma de escribirlo. Pasa que a veces la resistencia... a veces es una forma de escribirlo. Yo le digo la verdad, a mí me gusta cuando hago los problemas. Es más fácil usar la fórmula esta que tienen acá. ¿Sí? Acá tenemos algunas conductividades térmicas. La plata, cobre, aluminio, hielo. ¿Sí? Conductividad térmica. Esperen un segundo. Que sería esta, serían los valores de K que vimos recién. Ahora fíjense, vamos a ver paredes compuestas. Vieron que, no sé si ustedes han visto, pero hay veces muchas casas que hacen la pared y le ponen al lado una barra de tergopor y después le vuelven a poner otra pared. Eso lo hacen ¿para qué? ¿Qué fin puede llegar a tener esa barra de tergopor en el medio? ¿Qué les parece? ¿O si han escuchado alguna vez? Para la aislación térmica. Para la aislación térmica, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos aislación térmica y acústica. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos, vamos a llamarlo paredes en serie. Cuando tenemos una pared al lado de la otra, la vamos a llamar pared en serie. Vamos a decir que tenemos una temperatura 1, una temperatura T en el medio de la pared, y una temperatura T2 del otro lado, ¿sí? Podríamos decir que este sería el exterior y este sería dentro de la pieza. Tenemos una constante 1, esta pared tiene una constante 1, esta pared tiene una constante 2, la longitud de esta pared es L1, la longitud de la otra pared es L2. Vamos a decir que la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, entonces vamos a decir que delta T es T1 menos T2, ¿sí? Bueno. Ahora, yo voy a hacer... ¿Soy la única a la que se le quedó tildado en la conductividad térmica? Ay, ¿no podés ver redes compuestas? ¿Paredes compuestas? ¿A alguien Yo más al menos se le- no. A mí se me quedó No, no todo. se ve.
¿Qué les pasó? Exacto, mismo. se quedó en el cuadro, se quedó tildado en el cuadro. Trate de dejar de compartir y volver a compartir. A ver qué pasó. Por eso, porque me perdí, tipo. ¿Se ve ahora? No, se sigue viendo el cuadrito de las conectividades térmicas. Sí, sigue tildado en el cuadrito. ¿Qué me aparece? Ahí voy. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí, pero Ahora si, sí. ahora sí. si lo puedes explicar de vuelta estaría... Sí, vamos de vuelta. ¿Ahí se les tildó? No, cambió. No. Ahí cambió. Se les Ahí se había había tildado. tildado, sí, en el cuadrito ese. En el cuadrito Listo. de conductividades térmicas se había tildado. Bien, gracias por avisarme. Bueno, déjenme, vamos a borrar. Ahí está. Paredes compuestas. Paredes compuestas yo les decía, es cuando ustedes, por ejemplo, tienen una pared en sus casas. En muchas construcciones se usa esto. Tienen una pared de ladrillo, en el medio se deja un espacio y se rellena con tergopol, y después se hace otra pared. El fin de esto, supónganse que este es el exterior, y este sería su pieza, a donde están ustedes. Generalmente esto se hace para que la temperatura de la pieza sea menor que la temperatura de afuera. Y esto sirve para que, por ejemplo, un aire acondicionado trabaje menos. Y también es un aislante térmico, acústico, perdón, para que se sientan menos los ruidos de afuera. Entonces, nosotros a esto, cuando tenemos paredes una al lado de la otra, lo vamos a llamar paredes en serie. Entonces, hagan de cuenta que ustedes tienen una pared 1 y una pared 2. La pared 1 tiene un cierto espesor L1, la pared 2 tiene un cierto espesor L2, esta tiene una constante 1, una constante 2, la temperatura acá es T1, la temperatura en el medio de las paredes es T, y la temperatura del otro lado es T2, ¿sí? Fíjense una cosa, el flujo calorífico, cuando son paredes en serie, es el mismo. ¿Sí? Es el mismo flujo que atraviesa las dos paredes. Entonces nosotros vamos a decir, fíjense, vamos a decir que delta T, el delta T total, es T1 menos T2. Después, yo voy a decir que el delta T de este lado, yo voy a decir que T1 menos T va a ser H por R1. Fíjense que ¿qué habíamos visto nosotros? Que H era delta T sobre R. Era delta T sobre R. ¿Sí? Y en Entonces este yo caso digo lo tenemos. que H es delta T sobre R, por lo tanto, delta T es H por R. Entonces yo digo, T1 menos T es H por R1. Y de este lado, ¿qué voy a decir? Que T menos T2 es H por R2. Si yo sumo esto con esto, fíjense que menos T y T se van. Me queda T1 menos T2. No sé si me está hablando a mí o está hablando a otro lado. ¿Cesana? Bueno. El menos T con el T se cancelan. Hay paredes compuestas. Menos T con T se van y me queda T1 menos T2. Saco factor común H, me queda por R1 más R2, ¿sí? Y vamos a llamar RT a la suma de las R. Entonces fíjense que esto me va a terminar quedando delta T igual a H por RT. Entonces yo voy a decir que H va a ser delta T sobre la suma de las R. ¿Sí? Muchas veces me pide el cálculo de la temperatura intermedia, que es la temperatura que tienen acá. Entonces ustedes pueden calcular el H con esta fórmula y después reemplazarlo en alguna de las dos, en esta o en esta, y despejan T. ¿Se entiende, chicos? Esas dos fórmulas son una para cada bloque. Y son los delta T de cada bloque, ¿no? Sí, así es. Ah. Bueno. Ahora fíjense, vamos a ver paredes en paralelo. Hagan de cuenta
que esto serviría para algo así como si fuese un techo. Que yo tengo una pared en el techo, un techo y tengo otro techo, ¿sí? Entonces fíjense, yo tengo un flujo calorífico para una de las paredes y tengo un flujo calorífico para la otra. Entonces, esta pared, llamémosla 1, esta 2, va a tener un flujo calorífico H1 con una constante K1, esta va a tener un flujo calorífico H2 con una constante K2, y las dos tienen una longitud H. Entonces yo voy a decir que acá tengo una temperatura 1, acá tengo una temperatura 2. Entonces yo voy a decir, bueno, digo, si la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, en este caso los H se suman cuando están en paralelo, voy a decir que H es H1 más H2, H1 va a ser delta T sobre R1, H2 va a ser delta T sobre R2. Si yo sumo H1 más H2, me queda que H1 más H2 va a ser delta T por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Sí? Y vamos a decir que RT es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Vieron que las fórmulas se empiezan a repetir con serie y paralelo de lo que vimos en eléctrica? ¿Se acuerdan de eso? ¿O ya se olvidaron de eso? Sí, sí, es parecido. Sí, tiene que ver porque, al menos la idea tiene que ver porque son cosas en paralelo, en serio, o sea, unidas o que están una al lado de la otra con una separación. Claro. Entonces vamos a decir que el H, fíjense que queda de vuelta delta T sobre R, pero el RT ahora se calcula de esta forma. ¿Sí? Bueno. Hay algunos casos, dice, por ejemplo, si la temperatura en el material no disminuye uniformemente debido a la forma que tiene el conductor, debemos considerar una lámina muy delgada de espesor delta X, o un diferencial porque es muy delgada, entre cuyas caras hay una diferencia de temperatura delta T. Entonces vamos a decir que H, la fórmula en este caso va a ser menos K por A, por delta T sobre delta X, donde delta T sobre delta X lo vamos a llamar gradiente de temperatura. El signo negativo que tenemos acá significa que si la temperatura aumenta en un sentido, el sentido del flujo calorífico va en sentido contrario. ¿Sí? Esto de gradiente de temperatura lo van a tener que acordarse bastante. Y por último, tenemos una envoltura cilíndrica aislante. Esto nosotros no lo vamos a usar, yo se los cuento, pero en el caso que tengamos una envoltura que podría ser parecida a un capacitor, como los que vimos nosotros, el flujo calorífico tendría esta fórmula que está acá. ¿Sí? Yo se los muestro ahora, pero nunca más lo vamos a ver. Por eso lo paso rápido. Bueno, a ver. Vamos a ver, ¿qué hora es? Son las 12 menos 10. Vamos un poquitito más y cortamos, después ya esto lo seguimos la clase que viene. Vamos a ver qué es la convección. El calor se transfiere por convección cuando se realiza a través del movimiento de una sustancia. Aunque los líquidos y gases por lo general no son buenos conductores del calor, pueden transferirlo rápidamente por convección. La convección es el proceso mediante el cual el calor fluye por el movimiento de masa de un fluido de un lugar a otro. La convección implica el movimiento de un gran número de moléculas a través de grandes distancias. En un automóvil, en que el líquido refrigerante se enfría en el radiador y circula a través del motor mediante una bomba de agua, es un ejemplo de convección forzada. También existe convección natural, por ejemplo, en el caso de un calefactor. El aire sobre el mismo se expande a medida que se calienta y en consecuencia su densidad disminuye. Como su densidad es menor que la del aire más frío circundante, se eleva. Cuando un recipiente con agua se calienta, se establecen corrientes de convección porque el agua caliente en el fondo se eleva a causa de su menor densidad, como habíamos visto en la clase pasada. Esa agua caliente se sustituye con agua más fría proveniente de la parte superior. Vamos a ver radiación. Déjenme ver una cosa.
Bueno, convección. Radiación. ¿Quieren la parte de radiación leerla ustedes? Está todo acá. Radiación. Es leerlo. Tienen que leer esta hojita, esta que está acá, esta y esta. Conducción, convección, radiación. Y hacemos unos problemitas ahora y cortamos. ¿Quieren leerlo solos eso? Dale, profesor. Dale, profe. Bueno, entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer algunos problemas ahora. No son muchos. Y después viene ecuación de estado de un gas ideal, que eso lo vamos a ver la clase que viene, supongo que en forma presencial. Bueno. Quien sea. Esto vamos a leer. Suponer, problema 31. Suponer que la varilla de la figura es de cobre. ¿Sí? Esto que está acá es una varilla de cobre, que tiene una temperatura 2 de este lado y una temperatura 1 de este lado. Tiene una longitud de 45 centímetros, L es 45 centímetros, y tiene un área transversal de 1,25 centímetros. ¿Sí? Acá está el área transversal. La temperatura 2 es de 100 grados y la temperatura 1 es de 0. Calcular el gradiente de temperatura final en estado estable a lo largo de la varilla. ¿Sí? Me pide gradiente. El gradiente lo vimos recién. Me decía que el gradiente es delta T sobre delta X. ¿Sí? Delta T sería 100 menos 0 y delta X sería la longitud, que sea 45 centímetros, sea 45 por 10 a la menos 2 metros. Esto me da 222 Kelvin sobre metro. O está en grados centígrados, así que vamos a poner centígrados sobre metro. ¿Se entendió eso, chicos? Sí. Después me dice, calcular la corriente de calor en la varilla en el estado estable final. Bueno, la corriente de calor es el H. Entonces vamos a decir que H es igual a K por A por delta T sobre delta X, que es el gradiente. Entonces esto me va a quedar 385, que es el valor del K, la varilla de cobre, vamos a ver acá. Cobre, bueno, es 380. 380 vamos a poner. 380. Por el área, que me dice 1,25 centímetros cuadrados. Vamos a poner 1,25 por 10 a la menos 4 para pasarlo a metro cuadrado, por el gradiente que lo calculamos recién, que era 222. Esto me da 10,7 watts, que es la unidad del flujo calorífico. El punto C no lo vamos a hacer. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. Sí, sí. El problema 32 tiene que ver un poquito con lo que tienen que leer ustedes, así que bueno, yo se los voy a hacer y después ustedes léanlo. Me dice que un extremo de una varilla metálica aislada se mantiene a 100 grados y el otro a 0, con una mezcla de hielo-agua. La varilla tiene 60 centímetros de longitud y área transversal de 1,25 centímetros cuadrados. El calor conducido por la varilla funde 8,5 gramos de hielo en 10 minutos. Calcular la conductividad térmica del metal. Nosotros sabemos, bueno, usted falta leer esa parte, pero sabemos que H es delta Q sobre dt, y esto es igual a LF, esperen que se los quiero mostrar.
Bueno, no lo encuentro. Bueno, a ver, pero es LF. Fíjense una cosa. Como acá va a haber un cambio de estado, Q, ustedes vieron que cuando hay un cambio de estado, Q es L por M. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que si acá tengo que H es de Q sobre dt, si yo derivo Q, que es L por M en función del tiempo, me va a quedar L por la derivada de la masa en función del tiempo. ¿Se entiende lo que dice? Y esto es igual acá por A por delta T sobre dx, que es la fórmula que usamos recién. De esta fórmula que está acá, voy a despejar K, que me va a quedar LF por dm sobre dt K por A por delta T sobre L. Acá me equivoqué. Que claro, dx es L por L sobre A por delta T. ¿Sí? ¿Está bien, chicos, lo que hice? El delta X era la longitud, por eso la reemplacé. Entonces, de estas dos, despejo K. Haciendo la cuenta, me va a quedar que K es igual. El L, que es 334, por 10 a la 3, por la derivada de la masa en función del tiempo. Fíjense que me dice 8,5 gramos en 10 minutos, o sea que sería 8,5 por 10 a la menos 3 para pasarlo a kilogramo, sobre 10 minutos, lo tengo que pasar a segundos, o sea que 10 minutos por 60 segundos por minuto, así se va minuto con minuto, por la longitud, que era 60 centímetros, 60 por 10 a la menos 2, sobre el área, que me decía que el área era de 1,25, o sea que 1,25 por 10 a la menos 4 para pasarla a metro cuadrado, por la temperatura que era 100 menos 0. Esto me da 227 Watt sobre M por K. ¿Está, chicos? Profe, yo me perdí un poco en la derivada que hiciste de masa. Sí. Fíjate, nosotros sabemos que H es dq sobre dt. Sí. Y vos sabés que Q, como hay un cambio de estado, Q es el L por la masa. Sí. Entonces lo que yo derivo es esto. Mirá, lo pongo acá. L por M. Derivo esto, me queda dq sobre dt. Como esto es una constante, la única que puedo derivar es la masa en función del tiempo. Sí, Por sí, eso me eso sí. queda. ¿Sí? Pero no entiendo cómo llegaste al otro lado, tipo al... No, porque yo digo que H es dq sobre dt. O sea que es esto. Y H, fíjate acá arriba, H era K por A por dt sobre dx. Ah, pensé que habías resuelto la derivada La de... derivada. No. La derivada la necesitaba porque me daba que decía que se funde 8,5 en 10 minutos. Tenía ese dato que lo tenía que usar, por eso. 8,5 kilogramos. 8,5 gramos de hielo en 10 minutos, me decía. Listo, ok. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver otro. Problema 33. Me dice, un carpintero construye una pared exterior con una capa de madera de 3 centímetros de espesor afuera y una capa de espuma de poliestileno de 2,5 de espesor adentro. O sea que me dice que está construyendo una pared y otra pared al lado. Esta de 3 centímetros de espesor y esta de 2,2.
me da el K de esta pared, que es 0,08, el K de esta pared, que es 0,01, una es de madera y la otra de poliestireno. Dice, la temperatura de la superficie exterior es de 19 grados y la interior es de 19 y la exterior es de -10. Calcular la temperatura en la unión entre la madera y la espuma. ¿Sí? Me está pidiendo calcular la temperatura acá adentro, ¿sí? En el medio, acá. Yo puedo decir que esta es la temperatura interior y esta es la temperatura exterior, o al revés, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Es que como están las paredes en serie, yo sé que el H de la madera es igual al H de la espuma. Y vamos a ver, dice un carpintero. También sabemos que el área de la madera es igual al área de la espuma. Entonces, vamos a igualar. Nosotros que sabemos que H es igual acá por A sobre L por delta T. Entonces yo voy a decir que el H de la madera es igual a H de la espuma. ¿Qué me va a quedar? Que el K de la madera por el A de la madera sobre el L de la madera por delta T, que sería T menos T exterior, va a ser igual al de la espuma. O sea que va a ser el K de la espuma por el A de la espuma por el T interior de la espuma menos el T. ¿Sí? Fíjense, T exterior es esta. T interior es esta. Y T es la temperatura en el medio de las placas. ¿Sí? Sobre la longitud de la espuma. Como esta área y esta área son iguales, me queda esa ecuación. Por lo tanto, de esta fórmula que tengo acá, despejo T, y si despejo T, me va a quedar esta ecuación. K es espuma sobre L espuma. K madera sobre L madera por T exterior sobre K espuma sobre L espuma más K madera sobre L madera. ¿Sí? Y esta temperatura en el medio me da de menos 5,77 grados centígrados. Bueno. Y después me dice calcular la corriente de calor por metro cuadrado a través de esta pared. Lo voy a hacer acá. Nosotros tenemos que el H de la espuma sobre el área de la espuma es igual el H de la madera sobre el área de la madera. Le pongo área porque eran iguales. Y esto habíamos dicho que era igual al K de la espuma por delta T sobre el L de la espuma, por ejemplo. Si trabajo con el de la espuma. Y esto es igual al K de la madera por el delta T sobre el L de la madera. ¿Me quedó? ¿Quieren que borre, chicos, esto? Porque me quedó incómodo ahí. Yo después les subo el video. Como quiera, profe. 19 gramos. Sí, bueno, sí, porque está un toque largo para completarlo, si no. Sí, yo después ustedes lo van pausando. Ya termino este y ya termino, porque se está haciendo muy denso ya. Lo que me queda lo hago en la clase que viene. Entonces, vamos al punto B, que me dice que H es espuma sobre el área
es igual al H de la madera sobre el área. Entonces tenemos que el K de la espuma por delta T de la espuma sobre el L de la espuma es igual al K de la madera por el delta T de la madera sobre el L de la madera. Entonces, H sobre A es igual a 0,01 watt sobre MK, estoy trabajando con la espuma, por 19 menos 5, 7, 7, que es la temperatura que habíamos calculado nosotros, dividido 2,2 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Si hacemos la cuenta esta, esto me da 11 watts sobre metro cuadrado, que es el flujo calorífico, la corriente de calor por metro cuadrado. ¿Sí? Chicos, vamos a hacer así. Lean todo lo que vimos hoy y me faltaba hacer 1, 2, 3, 4, 5 problemitas de esta parte y después empezaba con la parte de cambio de estado, de la ecuación de estado, ¿sí? Así que vamos a cortar acá y la clase que viene, si quieren, hacemos un repaso.